Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a hablar de lo que son las inversiones bursátiles. La inversión bursátil puede definirse como el dinero que se invierte en una empresa mediante la compra de acciones de esa misma empresa en el mercado de valores. Por lo general, estas acciones se negocian en una bolsa, obviamente, de valores. Los inversionistas compran acciones de una empresa con las expectativas de que su valor aumente de forma, ya sean rendimientos, generando dividendos de capital, y si una inversión de capital aumenta de valor, el inversionista recibirá la diferencia monetaria y obviamente al vender sus acciones, pues por lo consiguiente. ¿Okay? Beneficios de estas inversiones. Como todo, pues obviamente el invertir en cualquier negocio, bolsa de valores, pues a lo mejor en emprender, obviamente tiene que tener un beneficio esa inversión. El aspecto más importante de invertir en la bolsa, pues es el potencial del mercado, donde nosotros podemos generar ganancias. Estos datos históricos sugieren que los mercados de valores siempre han pasado la prueba del tiempo, que quiere decir que aumentan su valor durante un periodo de tiempo, a pesar de que los precios de las acciones individuales fluctúan a diario. Invertir en acciones de empresas que tienen un crecimiento estable o invertir en sectores que se suman al crecimiento económico del país dará como resultado pues obviamente mayor valor a este portafolio de inversiones. El propósito principal de las inversiones es asegurar el futuro, pero en algunos elementos como la inflación pues pueden desviar tus objetivos. Si la inflación y la tasa de rendimiento de estas inversiones son similares, tus ganancias se vuelven nulas, ¿sale? Por lo que la tasa de rendimiento de estas inversiones deberían de ser idealmente más altas que la inflación. Otro punto importante es la liquidez, que son las acciones que se denominan activos líquidos, porque se pueden convertir fácilmente en efectivo. No ocurre lo mismo con todos los activos, pues es difícil encontrar a veces un comprador para algunos activos, como en este caso, pues los inmuebles, ¿no? Que es la parte a veces un poquito más difícil de poder vender. Aquí hay un ejemplo en este organigrama o en este diagrama, donde dice la empresa realiza una oferta pública en la bolsa mexicana y recibe dinero, ¿no? Ahí dice oferta pública y lo recibe de un grupo que se llama BMB. Obviamente la compra, la venta de la empresa. El intermediario, que en este caso es la casa de bolsa, realiza las actividades de intermediación para la emisión de deudas y colocación entre los inversionistas. Inversionista A compra el certificado bursátil y entrega el dinero a la casa de bolsa, que en este caso es el intermediario. Más, sin embargo, la empresa recibe este dinero y se compromete a pagar al inversionista el principal, obviamente un interés en un tiempo determinado. Los riesgos de invertir en acciones pues conlleva a más riesgos. ¿Qué quiere decir? Que invertir a otros valores, en este caso a bonos, que ya no es muy común, pero todavía hay personas o digamos así como en las subastas que se invierten en bonos, ¿no? Ya no es tan recomendable, ¿verdad? Pero pues todavía hay personas que lo siguen haciendo. Obviamente no comprende los riesgos que conlleva estas inversiones, que obviamente a veces los hacen sentir más seguros en sus decisiones, ¿no? A continuación vamos a presentar estos riesgos de tener una cuenta al invertir en accionistas. Primeramente, la volatilidad. ¿Qué quiere decir? Que los mercados de valores pueden ser volátiles y los inversionistas a menudo, pues obviamente van a enfrentarse a altibajos impredecibles, ¿no? Cuando el precio de una acción se mueva rápidamente en una cantidad significativa, esa volatilidad, puede tener un gran impacto en su cartera, ¿no? En este caso, no es predecible, nosotros no podemos saber en qué momento cae, en qué momento aumenta, ¿no? Es algo que no podemos predecir. La concentración, que es invertir en una pequeña cantidad de acciones, que significa
que si algo sale mal con una de las empresas, tu cartera generalmente estará en riesgo. La probabilidad de que una empresa individual sufra daños es mayor que la probabilidad de que todo el mercado colapse. Por lo tanto, la diversificación ayudará a reducir los riesgos asociados con empresas individuales. Esto se puede lograr invirtiendo en empresas de diferentes tamaños, en este caso, en varios países, en varios sectores e industrias. Recordemos que nuestras empresas se conforman o se dividen en diferentes sectores, en diferentes industrias y giros, ¿no? Hablamos de lo que es una liquidez. Si no hay muchos compradores para las acciones que poseo, es posible que tenga problemas para venderlas. Lógicamente, ¿no? Las acciones con un volumen de negociación más bajo son más difíciles de vender y suponen un riesgo más grande para el portafolio o la cartera. Que hay un ejemplo de la Bolsa Mexicana de Valores, cómo incrementa el dólar, el tipo de moneda y el porcentaje, ¿vale? El riesgo de la tasa de interés, bueno, este aumento de esta tasa de interés puede crear vientos en contra para los accionistas de varias maneras. Por ejemplo, tasas más altas que se pueden significar mayores costos de endeudamiento para ellas y que esto podría afectar un rendimiento del capital. Entre las modificaciones más importantes destaca la concesión a una nueva bolsa de valores en México, cambios en la forma de operar de las casas de bolsa y en este caso pues el sistema internacional de cotizaciones donde las instituciones para el depósito de valores, las bolsas de valores, los fondos de inversión, además se homologarán estos requerimientos de bancos y de casas de bolsa y se habilitará un nuevo instrumento para poder detonar la inversión local o extranjera. Consideraciones importantes. Una inversión mínima, por ejemplo, en algunas plataformas puede tener montos mínimos de entrada. Algunas operadoras de fondos de inversiones ofrecen la posibilidad de empezar con una inversión tan baja como en este caso serían 100 pesos. Diversificación, que es recomendable diversificar tus inversiones en diferentes instrumentos y sectores para poder reducir riesgos. Interés compuesto, que en este caso para obtener mejores rendimientos a largo plazo es importante reinvertir dividendos y tener constancia en tus aportaciones. Obviamente, ¿para qué? Para aprovechar el interés compuesto. La bolsa de valores es un mercado donde se compran y se venden productos que pues financieros, ¿no? Facilitando el encuentro entre demandantes y oferentes del dinero. En este caso, la bolsa de valores pues es un mercado donde vamos a comprar y vender activos financieros, facilitando el encuentro entre quienes necesitan financiación y obviamente quien desea invertir. Imagina la bolsa como un gran mercado, pero en vez de que vendan a lo mejor frutas o ropa, aquí se van a comprar y se van a vender acciones, bonos y otros productos financieros que pueden funcionar en edificios llenos de pantallas y operadores o plataformas digitales donde todo ocurre desde un ordenador móvil, ¿no? Su función principal es poner en contacto a empresas que busquen dinero para poder crecer con personas que quieran sacar rendimiento de esos ahorros. En la parte de abajo tenemos los productos más comunes en la bolsa, que son bonos, que en este caso son renta fija, prestas de dinero o cambios de intereses y acciones o rentas variables que te convierten en dueño parcial de una empresa. Es un mercado, se pone en contacto con demandantes y oferentes de capital. Los inversores persiguen obtener rentabilidad a partir de sus excedentes de dinero y finalmente pueden ser lugares físicos o virtuales. Ok, este tema de inversiones bursátiles, ¿por qué es importante que ustedes lo conozcan?
Tal vez utilizamos diferentes terminologías, utilizamos conceptos o palabras que no conocemos del todo el significado. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y a mí para qué me interesa saber este tema de inversiones bursátiles? Bueno, tiene un propósito en común. Aparte de ser formativo, pues obviamente es importante, incluso si aún todavía no iniciaran esta etapa de la carrera, ¿no? ¿Para qué? ¿O por qué no? ¿Para qué te sirve la materia de inversiones o el tema de inversiones bursátiles? Pues obviamente para construir bases financieras desde un inicio. ¿Qué quiere decir? Que aunque apenas ustedes estén comenzando la licenciatura, esta materia te introduce a conceptos claves que usarás obviamente en cursos o en materias posteriores, como por ejemplo finanzas, administración financiera, contabilidad, proyectos de inversión, que son materias que más adelante ustedes se van a enfrentar conforme vayan avanzando en los cuatrimestres. En México existen muchos países o la mayoría de las personas pues no conocen cómo funciona una bolsa, obviamente no saben qué es una acción, no saben qué es un riesgo financiero, cómo puedo hacer crecer un patrimonio. Si nos retrocedemos un poquito, hablábamos de unas diapositivas donde la parte esta nos dice que podemos o hay rentas fijas o inversiones hasta desde 100 pesos, ¿no? En nosotros escuchar el nombre de la bolsa de valores, inversiones bursátiles, riesgo, o sea, esas palabras tan grandotas, pues a veces pensamos que solo la gente con dinero o con empresas muy grandes lo puede hacer. Obviamente cualquier persona que desee invertir lo puede hacer, no necesitas ser millonario o tener 80,000 empresas para poder hacerlo. ¿Qué sucede? Pues simplemente no conocemos o no sabemos ese trasfondo de esta información, ¿no? Por desconocimiento muchas veces no aprovechamos ciertas cosas. Perdón, se me fue el avión, perdónenme. Este tema nos va a enseñar a nosotros cómo comprender el sistema financiero, lo cual es útil no solo en mi vida profesional, sino también en la vida personal de ustedes, ¿no? Te ayuda a desarrollar pensamientos analíticos, sí, a interpretar información económica, a leer gráficos bursátiles, a evaluar riesgos, a tomar decisiones con datos y obviamente son habilidades que a lo largo de nuestra área laboral nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sale? Te introduce al mundo real del dinero. ¿Qué quiere decir? Que conoceré cómo puedo invertir en la bolsa, cómo hacer una inversión, cómo funcionan empresas, cómo funcionan los CETES, las bancas, los bonos. Esto permite entender mejor tu entorno económico y dónde trabajarás o a qué te dedicarás saliendo de la institución o al graduarte, ¿no? Te prepara para oportunidades laborales futuras, como por ejemplo las inversiones bursátiles que se relacionan con puestos como analistas financieros, asesores de inversión, ejecutivos bancarios, analistas de riesgos, gestores de portafolios, asesores en finanzas personales. Aunque apenas empiecen este cuatri, pues esta materia es la base de todos estos perfiles para que ustedes en una vida futura pues puedan entrar o poder acceder a este tipo de vacantes. Te ayuda a tomar decisiones personales inteligentes. ¿Cómo? Pues porque a través de ella me permito entender cómo ahorrar, cómo invertir, cómo hacer crecer un dinero a futuro y finalmente cómo evitar fraudes financieros que hoy en la actualidad se da mucho a través de redes sociales, ¿no? Es nuestro día a día, ¿no? Antes cuando se veía que te clonaban una tarjeta, que hasta acercando un teléfono, si traes tus aplicaciones, encendidas, pues pueden robarte tu dinero, hackear cuentas, ¿no? A lo mejor sí se veía, pero no como lo vivimos hoy en esta actualidad, ¿sale? Y es un tema que nos va a servir para nuestra vida diaria. Fomenta obviamente pensamientos críticos económicos, como a lo mejor aprender a relacionar qué es la inflación, qué es una tasa de interés, qué es un crecimiento económico, qué es un consumo, qué es una inversión, que obviamente es la realidad del país, que esto me convierte en un profesional con un criterio económico y sólido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que obviamente voy a aprender a diferenciar que no porque inflación, tasa de interés, consumo vayan de la mano, cada una tiene un significado diferente. En resumen, esta clase de inversión o este tema de inversión bursátil forma parte de las bases financieras sólidas, de cómo desarrollar nuestro pensamiento analítico y crítico, de cómo comprender cómo funciona la economía real hoy en la actualidad, prepararte para áreas laborales obviamente de alto ingreso que me dejen, ¿no? En este caso, imagínense ocupar un puesto como asesor financiero, ¿no? ¿Cuánto generaré económicamente?
tomar mejores decisiones económicas personales, conectar con conceptos que usaré o que usarán durante toda su carrera, ¿no? Por ejemplo, los asesores financieros, ¿no? Asesores financieros de empresas, las personas que se encuentran en el banco como ejecutivos, pues obviamente este tipo de personas está muy enfocado, muy relacionado con estos temas y antes, pues obviamente, antes de ese previo, pues tuvo que tener una formación administrativa, ¿no? La mayoría son licenciados en administración, licenciados en economía, contadores, ¿no? Porque es la rama donde podemos abarcar, perdón, este tipo de temas, ¿sale? Cualquier duda o comentario quedo a sus órdenes. Les agradezco el escuchar mi clase, la atención y que pasen una excelente noche.